Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un video sobre la composición de funciones. Entonces, ¿qué es tener una composición de funciones? Lo que vamos a tener va a ser dos funciones. Recordemos que podemos ver a las funciones su dominio y contradominio como conjuntos arbitrarios que los denotamos como bolitas, bueno, conjuntos. Entonces, yo puedo tener A, B, C diferentes conjuntos y definir funciones, una función que va de A a B, otra función que va de B a C, donde de A a B defino la función f y de B a C defino la función g. Entonces, si yo quiero hacer una composición de funciones, lo que estaría diciendo o lo que quisiera tener es que yo quiero ir de A directamente a C. Entonces, lo que tendría que hacer es primero pasar por f y después pasar por g para llegar a mi objetivo final, que sea ir de A a C. Entonces puedo llamarla esta última como h, pero esta h, ¿quién va a ser? Entonces es primero que tome a f, entonces f, primero aplicaría f de x, tomo un valorcito en a, que es x, le aplico f, entonces llegaría f de x, y después le aplicaría g, entonces sería g aplicado a f de x. Esto se denota con una bolita, entonces sería g bolita con f. Y esto quiere decir que primero aplico f, o sea, primero paso por la función f y después voy a pasar por la función g. Eso es hacer composición de funciones. Obviamente tenemos que revisar ciertas cosas, recordar que funciones siempre van de un elemento a un único elemento en su contradominio, que esté bien definido, por ejemplo, que el dominio de f esté bien definido y que el contradominio sea el mismo que g para que podamos hacer bien la composición y todas estas cosas. Por el momento lo que me interesa es que ustedes puedan hacer la composición de funciones. Entonces, vamos a denotarlo como g bolita con f de x a la composición, que eso es lo mismo que a g le aplicamos f de x. Entonces vamos a estar haciendo como sustituciones de valores. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Nosotros tomamos como f a x más 1 y g que sea x cuadrada. Entonces, si me dicen ¿quién es g bolita con f? O sea, la composición de f con g. Entonces lo que tendría es que a g lo tengo que evaluar en f de x. ¿Pero quién es f de x? Ah, bueno, pues f de x es x más 1. Entonces lo cambio por su valor. Y ahora a g lo evalúo en x más 1. ¿Pero quién es g? Ah, pues g es x cuadrada. Entonces sería x más 1 al cuadrado. Ya estuvimos practicando esto del valor de una función, entonces más o menos sería algo de este estilo, porque yo estoy evaluando, estoy obteniendo un valor a mi función nueva, que es la composición. Entonces lo único que tienen que tener claro es que cada vez que vayan ustedes a querer hacer una composición es sustituir el valor de la función que vaya a ir dentro, o la primera función que vamos a evaluar. Entonces, hasta aquí se quedaría. Podríamos desarrollar, pero en estos momentos no nos interesa. Lo único que nos interesa es que nosotros podamos sustituir los valores. Ahora, para que vean la diferencia, ¿cuál sería la composición al revés? Si primero aplicara g y después f, entonces a f la voy a evaluar en g de x. Entonces sería f de g de x, pero g de x es x cuadrada. ¿Y quién es? Y ahora voy a evaluar a f en x cuadrada. ¿Y quién es f? Ah, pues f es x más 1. Entonces tendría x cuadrada más 1. Recordemos que en donde estoy evaluando es el valor que va a tener la x. Y fin. Entonces, esto es hacer composición de funciones. Y básicamente siempre va a ser hacer una sustitución, revisando condiciones que por el momento no nos vamos a fijar tanto. Vamos a aprender esta parte de poder hacer las sustituciones y hacer álgebra. Entonces, a ver, vamos a ver otro. Si ustedes tienen f de x igual a x más 3 y g de x igual a x entre x menos 1, vamos a ver primero quién es f de g. Entonces, g bolita con f es la composición de función. Entonces, g lo voy a evaluar en f de x. ¿Pero quién es f de x? F de x es x más 3. Y ahora sí, se lo aplico a g. Entonces, cada vez que encuentre un x, ahora lo voy a sustituir por x más 3.
Entonces x más 3 entre x más 3 menos 1. Recuerden, este es x y este es x, porque mi argumento ya no es x, ahora es x más 3. Entonces hago ese como cambio de variable. Y entonces simplemente simplifico. En la parte de arriba es x más 3 sobre x más 2. Y fin. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo al revés. Si yo tengo f bolita con g de x, ¿quién sería? Entonces a f le voy a aplicar g. Entonces f de quién. Entonces ¿quién es g? Ah, bueno, g es x entre x menos 1. Y ahora esto se lo aplico a f. Y f es x más 3. Entonces en vez de x pongo x entre x menos 1 más 3. Aquí hago la suma de fracciones. Y entonces tendría x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1. Recuerden que la suma de fracciones es este por este, más este por este, entre este por este. Y si ahora hago un poquito de álgebra para quitar los paréntesis, lo que tendría es x más 3x menos 3 sobre x menos 1. Las letras con las letras y los números con los números, entonces aquí tengo 4x menos 3 sobre x menos 1. Y fin. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado, pero lo que sí tienen que tener claro es quién con quién y quién va primero. Entonces, identificar quiénes son las que van a ir primero, o sea, en el sentido que les decía, f bolita con g, eso quiere decir que a f lo voy a evaluar en g de x. Y si tengo g bolita con f de x, eso significa que a g lo voy a evaluar en f de x. Entonces, eso es a lo que me refiero con quién va primero. A quién van a meter para evaluarlo en la otra función. Entonces, por el momento lo dejamos con estos dos ejemplos introductorios a la composición de funciones. Recuerda que si te gustó, dale like. Si quieres seguir recibiendo notificaciones, suscríbete y nos vemos en un siguiente video.